el Volvo EX30, que es el Volvo de acceso, ¿vale? Para ser un Volvo es raro, ¿no? Porque es un Volvo pequeñito, Sí. bueno, ya que sea eléctrico no es tan extraño, Ujú. es entre comillas barato, y digo entre comillas porque tenemos coches equivalentes en precio, por ejemplo Hyundai, por ejemplo Renault, que no son las marcas con las que normalmente compite, y en definitiva un producto bastante interesante, fabricado en China, Vale. que bueno, aunque luego más adelante, 2025, ya se va a empezar a fabricar también aquí en Europa. Parte de la misma plataforma que el Smart Hashtag One, que manda narices con el nombrecito. Hasta igual. Pero sí, sí, ya, tío. O sea, además es que lo pronuncian así, es como, yo qué sé, bah, de eso hablamos otro día. Pero vamos, que es un coche bastante interesante en todos los sentidos y ya te digo que cuando hablemos del comportamiento dinámico vamos a hablar de cosas que no hablamos habitualmente con un coche eléctrico. Entonces, estamos viéndolo aquí en pantalla, Volvo EX30, un Volvo pequeñito, un Volvo de acceso, un Volvo eléctrico. ¿Qué tienes que contarme de este coche? Pues si tengo que definirlo desde el punto de vista del diseño, tanto exterior, que es lo que estamos viendo ahora, como interior, es minimalismo. Ok. El coche tiene unas líneas muy limpias, con detalles propios de Volvo, ¿no? Como los faros con ese martillo de Thor. Es Pero precioso. luego sí, 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 la verdad que Uf. tenía dudas, ¿no? A la hora de verlo en fotos, luego quería verlo en directo, porque digo, a ver si de tan simple se han pasado, pero me parece, tiene una mezcla muy buena, bajo mi punto de vista, entre elegancia, porque el coche es elegante, y simpatía, vamos a decir, ¿no? A mí los coches así chiquititos, cuando tienen un toque simpático, o que a mí me generan esa sensación, ya me entran bien por el ojo, y en este caso este Volvo me lo genera. Y mira que los Volvo generalmente siempre me han parecido coches demasiado serios, vamos a decir, y en este caso es todo lo contrario, quizá, no sé, pues esa parrilla ciega, ¿no? Típica de coche eléctrico, no tener cosas raras, por lo menos en la parte de adelante, porque en la parte de atrás ya estamos viendo que las ópticas están divididas en dos, que le da ahí un toquecillo bastante moderno, pero la verdad que me sorprendió muy para bien este Volvo físicamente, que, ¿no? Que siempre digo cuando lo vemos en foto de primeras, Claro. uh, hay que dejarle el beneficio de la duda, que luego las cosas en directo cambian. Recuerda un poco al Smart, dice Bosaide en el chat. Un Claro, Smart claro, si es que, grande, ¿no? a ver, es que básicamente parte de la misma base. Tiene otras historias, ¿no? Pues a nivel de, bueno, evidentemente la carrocería, faros, etcétera, etcétera, pero la base del coche es la misma. Entonces, lógico que te recuerda, sobre todo además el tamaño es el mismo, Claro. Y a más o ver, menos. estamos viendo el interior. Habías dicho por fuera minimalista, por dentro, sí, minimalista también, con la Por vitrocerámica. dentro, excesivamente minimalista, Ya, porque si te sin fijas, botones. no tiene ni siquiera cuadro de mandos. Y digo, Coño, dirás, es pues verdad. tendrá un head-up display. Tampoco. Entonces, en la rueda de prensa, los de Volvo nos dijeron, pero no os preocupéis porque las cosas más que más necesitáis se muestran en la parte de arriba de la pantalla. Y digo, ya, pero yo no quiero mirar en la pantalla a qué velocidad voy, por ejemplo. Wow. Entonces, a ver, como O sea, intento de decirnos esto lo hemos hecho por esto, me puedo colar, pero a bueno, nivel práctico no me gustó. lo estamos viendo aquí, por ejemplo, que está ahí la P de parking. Imagino que luego ahí te Ujú. saldrá también la marcha en la que funcionas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, a ver, al final eso, la marcha es lo de menos, ¿no? Porque el coche eléctrico es para adelante, para atrás Sí. y se acabó. Pero, por ejemplo, la velocidad, un montón de veces durante el trayecto, pues típico, cambias de carretera, no sabes a qué velocidad vas. Yo tenía que mirar a qué velocidad iba y son segundos que dejas de ver Claro, claro, la tienes que cambiar. carretera, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que aquí se han pasado, que evidentemente pues, lo harán por ahorro de coste, lo harán por lo que sea, pero creo que, lo hemos dicho siempre, ¿no? Primero, fiarlo todo a una pantalla me parece un error desde el punto de vista práctico, pero ya llegar a este extremo me parece evidentemente llevar las cosas demasiado lejos. Y luego en el tema del minimalismo, por ejemplo, había otra cosa que me chirrió un poco, y es que los elevalunas están justo en la parte central, entre los dos asientos. Y si te pones el asiento más o menos adelante, como es mi caso, para llegar a la zona donde tenías que bajar la ventana, era como un escorzo ahí un poco extraño, que la verdad que no podían haber solucionado de una manera un poco mejor, pero bueno. Sí que es cierto a ver, que parece que le estoy dando palos todo el rato, este minimalismo
que le han dado al coche, lo que genera también es una sensación de espacio mayor de la que esperas de un coche de 4,2 metros, un Claro. 4,23. Entonces, en ese sentido, sí que mejora. También, además, la unidad que probamos tenía un techo panorámico de cristal que ocupaba toda la parte de arriba, eso sí, sin cortinilla, que, bueno, ellos dicen que en verano no afecta, pero habría que verlo. Y la verdad que la sensación de espacio, la sensación de luminosidad en la parte de dentro me pareció muy buena para ser un coche de este tamaño. Vale, a ver, hemos visto la estética. Entonces, ¿qué motores, baterías, qué mueve a este coche? A ver, motores, tenemos dos opciones, ¿vale? Una de un solo motor con 272 caballos, ojo, la jugada es ya la cifra de entrada, y luego tenemos una segunda opción con dos motores que se va hasta 428. Vale. La versión de un solo motor podemos elegir entre dos baterías. Para no hacer la película rápida, una llega hasta 344 kilómetros de autonomía, la otra hasta 476 de teoría. Nosotros probamos la versión de 476 kilómetros con este motor, que me parece la más lógica. Y luego la versión de 12 motores tiene solo la batería grande y se quedan 450. ¿Por qué te digo que me parece la más lógica? Porque llegué a tener dudas de si estaba conduciendo la versión de 428 caballos de lo que corría eso. O Fíjate, sea, fíjate, y de hecho lo preguntaba y dice, no, no, es la de 272. fíjate. Entonces, está muy bien que un coche de este segmento, de este tamaño, ofrezca este nivel de diversión, pero me pregunto hasta qué punto es necesario. Porque estamos hablando de un coche que su vida va a ser prácticamente en la ciudad, ¿no? Por tamaño y Ya. demás. Luego podrás hacer viajes, todo lo que quieras, tal. Pero te prometo que cuando le metías el pie abajo, bueno, de hecho Se es que pegaba. la hoja de la sí, sí, no, es que la aceleración teórica de 0 a 100 es en 5,7 segundos. O sea que ya estás Qué hablando de barbaridad. cifras de deportivo. La de dos motores creo que era 3,6 o por ahí. Pero vamos, que ya te digo que cuando me bajé del coche en la parada intermedia que hicimos, le tuve que preguntar a los de Volvo, digo, oye, ¿qué estoy conduciendo? Porque no me cuadraba lo de los 272 caballos. Pero sí, sí, pero es cierto que los eléctricos de Volvo, todos los que he probado me han solido dar esa sensación de, joder, cómo corre esto, ¿no? Pero bueno, necesario no. El caso es que la potencia está ahí, es cierto que depende pues, evidentemente de lo que le exijas al coche, pero vamos, que es un eléctrico que te permite bastante diversión. Y si yo me lo quisiera comprar, Pues, si yo a ver, quisiera disfrutar de esa evidentemente, diversión, me has dicho que era el barato, Jorge, no me fastidies ahora. sí, a ver, Era el de te he dicho acceso. que era barato para ser un Volvo. Vale, Vale, entonces estamos pero hablando es un Volvo. de un precio, vale, de un precio de salida de 37.500 euros. La versión que probamos nosotros empieza en 42.800. Dirás, es mucha pasta. Es mucha La pasta. es. Pero La es. si te vas, por ejemplo, al Hyundai Kona eléctrico con los 200, en la versión de 218 caballos, ves que vale desde 45.000 euros más o menos. Si te vas, por ejemplo, al Renault Megane eléctrico, la versión de 218 caballos empieza en 40.000 y este estamos hablando de un coche más potente, aprox la misma autonomía y es más barato o prácticamente igual. Entonces, me parece barato pues para ser un Volvo porque te estás igualando al precio de marcas generalistas, que es algo que habitualmente no sucede. Que luego son 40.000 pavos, pues evidentemente lo son. Eso ya no lo puedo hacer, no puedo hacer nada. Y la última pregunta, Jorge Morillo. ¿Este coche tan bonito, tan impoluto que vemos, ha sido mancillado por las... ¿Estas qué son? Son una Air Force One. Han sido mancilladas. Esas son, sí, esas son de las más simples, pero a la vez cómodas que tengo. Así que dije, ese día dije, la llevo esta. Pero bueno, el tema del maletero pues es quizá uno de los peros que tiene, ¿no? Porque son, como veis, no es especialmente grande, son 318 litros. Luego la parte delantera tiene otro hueco de 7 litros para, con mucho cuidado, meter los cables de carga porque no es tan amplio. Pero sí que es cierto que me parece un maletero, pues eso, no muy grande. Pero volvemos a lo que he dicho antes. Estamos hablando de un coche que yo creo que el 90-95% de su vida lo va a pasar en la ciudad. Y cuando estás haciendo desplazamientos urbanos, pues el maletero tampoco es algo que vayas a necesitar en demasía. Pero es cierto bueno, que es una de las pegas, vamos a decir, del coche que no es especialmente amplio.